Muy buenas, estamos una semana más en contacto con el Evangelio y eso nos hace discípulos de Cristo, esta cercanía a su Evangelio. Este Evangelio de hoy también en torno al lago de Galilea, de una gran riqueza, en pocas frases, porque no es largo, cuánta riqueza tiene. Yo lo dividiría en tres escenas que se producen en este Evangelio. La primera escena es esta imagen, Jesús orando solo en la noche en lo alto de un monte. Recordemos que poco antes, ese mismo día, le habían dado la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Él se había querido ir a un lugar tranquilo a orar, pero no había podido, la gente acude a él y él se dedica a predicarles toda esa tarde, todo ese día. Después de ese día de predicación, multitud de gente le escucha. Jesús hace ese milagro de la multiplicación de los panes. Cuando ha ocurrido todo esto, un día tan lleno, tan cargado, él ha despedido a la gente, les ha dicho a sus discípulos que se fueran en barca a otro lugar para quedarse solo a orar. Esta necesidad de Jesús de buscar no la tranquilidad, sino el contacto con su Padre, la oración, la soledad, la intimidad. ¿Hay algo mejor? Yo creo que es una imagen que se nos debe grabar y que debemos pensar nosotros, este es parte de nuestro camino. Nosotros también debemos buscar esa soledad, esa intimidad para tratar con Dios, para estar con Él. ¿Hay algo mejor en nuestra vida que poder estar en esta intimidad con Dios? ¿Se te ocurre algo mejor? Porque no lo hay. No hay una relación más alta que puedas tener, ni una persona más rica con la que puedas estar. Una pregunta te dejo en esta primera escena es, ¿realmente para ti la oración es un descanso o es una carga? ¿Vas a la oración y encuentras descanso en el Señor o vas diciendo, ya ha llegado el rato de estar? Porque tenemos que conseguir que la oración para nosotros también sea un descanso, porque puede haber momentos de lucha, pero tiene que haber momentos de descanso y de paz en el Señor. La segunda escena seguida a esta. Jesús sale de la oración y va andando por el lago, así como el que no quiere la cosa, ¿no? Va andando por el lago, mientras que después de toda la noche los discípulos todavía seguían en aquella barca sin haber sido capaces de llegar a la orilla por la tormenta, por el viento que había en ese momento. No olvidemos que ellos eran pescadores, que dominaban la pesca y pescadores en ese lago, o sea que lo conocían bien. Ellos habían estado experimentando durante toda la noche cómo su esfuerzo había sido inútil, es decir, la escasez de sus fuerzas. ¿Os suena esto? Hace poco recordábamos, darles de comer, pero si no tenemos más que 5 panes. Ahora, antes de que Jesús actúe, les vuelve a hacer experimentar la escasez de sus fuerzas. Y Jesús andando sobre el agua. La escena se las trae, ¿eh? Los discípulos en la barca, ahí los pobres cansados y con cierto temor, ¿eh? Gente acostumbrada a eso, con cierto temor. Y Jesús se aparece en ese momento andando sobre el agua. La escena es para asustarse. No me extraña que los pobres dijeran, un fantasma. Se produce el espanto de los discípulos ante lo que ven porque no entienden, les supera sus fuerzas y sus capacidades. Y entonces Jesús les dice, soy yo, no temáis. No se pone a razonarles, no os preocupéis, vais a llegar pronto a tierra, no os preocupéis que sois pescadores, que vais a ser, pues ya sabéis, las tormentas aquí en este lago son grandes. Soy yo, no hay más razonamiento. Soy yo, es mi presencia, no tengáis miedo, ya está, soy yo, no temáis. ¿Cuántas veces en la vida nos vamos a ver en esta situación? En situaciones de verdadera dificultad, de verdadera tormenta, de ver que nos esforzamos y somos incapaces, de sentir que la vida no nos traga, que puede con nosotros, que nos hace tambalear.
cuántas veces nos va a pasar esto en la vida. Y tenemos que recordar, no nos hace falta entender, porque nosotros muchas veces queremos darle al magín a ver si entendemos, a ver si colocamos las cosas en su sitio, a ver si lo arreglamos. Y la respuesta es, soy yo, no tengáis miedo. Las cosas en esas situaciones se solucionan por la confianza en Él, en su persona, en su cercanía. Soy yo y basta. Una nota final también en esto. A veces, cuidado, que lo que a los discípulos les da miedo, además del viento, además de que no pueden, es Jesús andando sobre el agua. Es decir, es la presencia sobrenatural de Jesús. Cuidado, que a veces lo que nos puede dar miedo en nuestra vida es la voluntad de Dios. Es el no entender lo que Dios está haciendo. Soy yo, no temáis. Aquello que nos decía nuestro queridísimo Juan Pablo II. Abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo, no tengáis miedo. La tercera escena, aún más maravillosa. Pedro andando sobre el agua, absolutamente impresionante. Recordad todo lo que ha habido antes. La predicación, la multiplicación de los panes, han visto maravillas en ese día. Y Jesús sigue andando, Pedro dice, bueno, soy yo, no temáis, de acuerdo, entonces Pedro reacciona. Nosotros a veces nos quedamos en que, mira, Pedro se hundió, ¿no? Se hundió en el agua, pero cuidado, cuidado lo que hace Pedro. En la noche, con una tormenta, y le dice, si eres tú, mándame ir hacia ti. Yo no sé si habéis andado alguna vez sobre el mar por la noche. Si soy yo, mándame ir hacia ti. Y Pedro saltó de la barca y estuvo andando sobre el mar. Es impresionante, absolutamente impresionante. Acordad lo que os decía antes, en medio de las dificultades de la vida, esta confianza en el Señor, esta que tiene Pedro, de andar sobre las dificultades, de andar sobre los problemas. Esta confianza en Jesús es la que le hace andar a Pedro. Mientras Pedro mira a Jesús, no hay problema. Jesús le dice, ven, venga. ¿Cuántas veces nos dice esto nosotros a Jesús? Venga, ven, atrévete, adelante, da el paso, yo te sostengo. La fe en Él le sostiene, cuidado, no deja de sentir el miedo, pero no mira el miedo, mira a Jesús. Y mirando a Jesús, confiando en Él, es capaz de andar sobre las aguas. Cuando en vez de mirar a Jesús, empieza a mirarse hacia adentro, empieza a mirar las dificultades, empieza a pensar racionalmente, pero ¿qué hago yo andando sobre el agua? Si eso es imposible. Entonces siente miedo y se hunde. La diferencia entre mirar a Jesús, mirarnos a nosotros. Las dificultades son las mismas, pero esa confianza es la que establece la diferencia. Aun cuando se hunde, Pedro sigue sabiendo quién es su Señor. Señor, sálvame, ¿sabe a quién tiene que acudir? Y nos dice el Evangelio, inmediatamente Jesús tendió su mano y le agarró y le salvó. Esto hay que tenerlo en cuenta. Siempre está Jesús para ayudarnos, para salvarnos. Qué escena más impresionante, siempre teniendo como trasfondo que ese mar simboliza los problemas y las dificultades en nuestra vida. Jesús y Pedro entran en la barca y el viento se calmó, como una imagen de decir, bueno, las pruebas tienen una medida. Aquí el que domina la historia y la situación no es el mundo, no son las circunstancias, es el Señor. Al final, Él tiene preparada una victoria, esta confianza en Jesucristo. Entonces los discípulos se postraron. No sabían ya qué hacer, se postraron. Tú eres el Hijo de Dios. Esta es fe, esto es fe. Pero cuidado, no pensemos que es ya la fe total. No, esta es una fe en Jesús, Hijo de Dios, pero una fe que debe ir creciendo a lo largo de toda la vida. No nos confundamos. Nosotros tenemos fe, pero debe ir creciendo a lo largo de toda la vida. Por mucho que tengamos momentos muy lúcidos y muy maravillosos de fe y de conocimiento de Jesucristo, debe ir creciendo a lo largo de toda la vida.
Ojalá este domingo y esta Eucaristía de este domingo sea un momento para nosotros de encuentro con el Señor, de gozo con el Señor. Un abrazo a todos.